Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos en nuestra entrevista central al director general del presupuesto, al buen amigo José Rijo Presbot. Don José, bienvenido a abriendo la mañana. Usted parte, pero usted se me había escapado, no sé. No, Dari. ¿Estaba esperando el momento, era? Un placer, Susi, Dari, estar con ustedes, ¿no? Es amigo, Sí. porque eso del director... No, porque el amigo, pero también hay que decir a qué venimos. Porque... El amigo, a sus órdenes. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bueno, pensamos que sí. Venimos de un año de muchas dificultades, pero de muchos logros, porque cuando nosotros llegamos el 16 de agosto del 2020, nos vimos obligados a preparar un presupuesto para el año 2021, con muchas dificultades, con todo cerrado, sin vacunas, con un problema de mantener los subsidios sociales, y tuvimos que elaborar en 45 días el presupuesto. Y eso nos proyectaba que no íbamos a poder disponer de los recursos suficientes para poder mantener el quédate en casa, el patí. Y en enero decidimos mantener e irlos desmontando hasta el mes de abril y pudimos cumplir con eso. No teníamos recursos asignados para vacunas, hicimos el esfuerzo de eficientización de los gastos y pudimos disponer para salud e incorporar 2 millones de dominicanos a la seguridad social que no tenían facilidad a través de SENASA de disponer de más de 45.000 millones de pesos como producto de la eficientización del gasto. Y ese programa de vacunación indudablemente que nos impactó muy positivamente en la apertura económica, lo cual ha logrado que en turismo, por ejemplo, rompamos todos los récords mes por mes en el último trimestre. Ahora en diciembre nunca habían venido tanto no residentes a la República Dominicana. Es decir, que esa vacunación con esa apertura y esa confianza que desde el gobierno se le ha dado a los inversores privados, pues nos permitió terminar el presupuesto del año, la economía del año 2021 con un crecimiento nunca visto, ¿no? Cerrando preliminarmente por encima del 12% y con un déficit menor al 3%, cuando originalmente pensábamos que iba a terminar con un 4%. Es decir, que todo eso unido a ese aceleramiento de la economía, a manejo, por ejemplo, de comprar un seguro de gas para que se pudiera, el precio del gas pudiera estar controlado y que nos ha representado 33 millones de dólares de retorno de ese seguro que se compró hasta el año 2023, la recompra con recursos de ahorros internos del gobierno del acuerdo de Samaná, del peaje sombra, que este año le iba a costar al país 7.000 millones de pesos, los cuales van a poder ser utilizados en inversión de la línea del metro Santo Domingo-Los Alcarrizos. Y todo eso unido a que 2 calificadoras de riesgo pues nos han elevado la calificación y de negativa nos llevaron a estable, tanto Standard & Poor's como Fitch. Es decir, que ha sido un año que a pesar de la tremenda crisis mundial, con un problema terrible de abastecimiento, donde un furgón, por ejemplo, de $2.500 pasó a costar 15, 16.000 dólares, donde la inflación en los Estados Unidos superó el 6%, cuando antes la inflación andaba en el 0, en el -1. Es decir, que no importábamos esa inflación. Y todo el problema que tuvimos, por ejemplo, con el incremento de los combustibles, tuvimos que disponer alrededor de 15.000 millones de pesos para no subir toda la semana los combustibles. Tuvimos que disponer de unos 1.700 millones de pesos para ir en auxilio de los productores agrícolas a través del programa de apoyo a los fertilizantes, que tuvieron un crecimiento, un aumento por encima del 70%. Es decir que es un año, tuvimos que enfrentarnos a la peste porcina y don José, ¿cómo hacer todo eso? ¿Cómo hacer todo eso? ¿Cómo llegar a esos logros en medio de un país
sin productividad, es decir, un país que estaba detenido en términos productivos, que no había la generación de, es decir, había incluso se había establecido dispositivos para no pago de impuestos por el tema de la pandemia, poca producción, el país paralizado. ¿Cómo lograr todo eso en medio de un país sin producción? Lo primero fue la visión desde el Estado de crear confianza, de que la población sintiera que cada centavo que se recauda es invertido en la calidad de vida de la gente, que todo gasto está asociado, toda inversión está asociado a un resultado y a un impacto en donde reside la gente. Y esa confianza de impulsar una lucha feroz, frontal a la corrupción y a la impunidad, pues permitió que el sector privado fuera el socio principal del Estado y se abriera y hiciera las inversiones, y con esa colaboración del Estado con el sector privado, creo que ha creado este ambiente positivo con el que terminamos el año 2021. Igualmente, esta nueva relación que se está dando entre el poder central con los gobiernos locales, donde ha habido un acuerdo interinstitucional. Todo el mundo recordará que los ayuntamientos todos los años tenían que salir a buscar prestado el pago del salario 13 para los empleados de los ayuntamientos, y bajo un acuerdo se lo pusimos en el año 2020, 580 millones de pesos, y llegamos a que durante el año 2021 le íbamos a ir deduciendo la 12ª parte del salario, para que ya al 5 de diciembre los ayuntamientos pudieran pagar sin ningún problema su... Es decir, que la previsión que ellos debieron hacer, el Estado le creó el mecanismo para hacerlo. Correctamente, correctamente, porque los ayuntamientos tienen que reducir. Entonces ha habido todo un ambiente de apertura, de sincerización. La gente siente que desde el gobierno se escucha a la gente. Nosotros, por ejemplo, que éramos partidarios de la necesidad de cumplir con el pacto fiscal, entendimos, y el presidente así lo aceptó, de que no iba a haber reforma fiscal este año, de que como habíamos elaborado el proyecto de ley de presupuesto del 2022 sin reforma fiscal, pues indudablemente que mandó un mensaje también de acercamiento a la población. El no hacerlo. Sí, el no llevar el proceso de reforma generó un acercamiento con la población. Indudablemente que sí. Quisiera preguntarle cómo fue el proceso de planificación ya para el año 2021, el año pasado, ya que, como señaló durante esta entrevista, hubo una reducción importante del déficit presupuestario, y usted atribuía este logro en otras declaraciones anteriores a una mayor planificación. ¿Cuáles fueron los pasos que tomaron para poder lograr esto? Porque es un monto importante, más de 50.000 millones de pesos, lograr esta reducción del déficit. Así es. Fíjese que hay un hecho importante, y es la agilización en los impuestos, en la recaudación. Es decir, la Dirección General de Impuestos Internos mejoró sustancialmente las relaciones con los contribuyentes, y en la Dirección General de Aduana pues se creó todo un sistema de despacho ágil de la mercancía, y eso ha logrado que tengamos un crecimiento por encima de lo estimado de los ingresos tributarios, a tal extremo que en la aplicación de la ley de revalorización patrimonial se pudo percibir más de 36.000 millones de pesos, porque la gente confió, y unos 17.000 millones de pesos de deuda que tenían contribuyentes con el Estado, pues sintieron la confianza de ir a aclarar sus deudas y pagar lo que debería de pagar, desmontando todas esas moras que creaban distorsiones al momento de pagar los impuestos. Es decir, por el lado de los ingresos hemos tenido un año muy superior a lo que nosotros habíamos estimado, más aplicado también por el crecimiento económico. Por el lado del presupuesto y la planificación, desde octubre del año 2020, nosotros creamos una mesa de trabajo, una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Planificación,
y la Dirección General de Presupuesto. Y en esta mesa hemos ido definiendo cuestiones fundamentales para la presupuestación, porque no hay plan que no tenga recursos, es decir, todo plan tiene que tener unos recursos. Ahora bien, ese plan unido al presupuesto tiene que cumplir con lo que nosotros llamamos una cadena de valores. Es decir, nosotros partimos, ¿qué tenemos que mejorar? Bueno, hay 280.000 adultos mayores que tienen que ser atendidos en las casas de día, en las diferentes comunidades. ¿Cuánto necesitamos para atender esos 280.000 y mejorarle la vida a esos 280.000 adultos mayores? Y eso implica que tenemos que tener resultados, es decir, tenemos que llegar a los 280.000 y así lo hicimos. Ahora, para eso se necesita que la comisión, el Consejo de Personas Envejecientes, cumpla con unos productos institucionales. Y esos productos institucionales están asociados a los procesos para lograrlo. Y para lograr esos procesos, entonces, ¿cuánto es que necesitamos? No partimos de cuánto yo tengo para después, no, ¿qué yo necesito impactar para yo entonces buscar los recursos donde deban de ir? Y esa racionalización del gasto, pues nos ha permitido avanzar y mejorar un poco la presupuestación para el año 2022. Porque en el 2021 tuvimos una dificultad. Cuando llegamos, como teníamos 45 días, no pudimos elaborar proyectos de inversión nuevos, porque para que un proyecto de inversión esté en el presupuesto, necesita tener lo que se denomina el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, el Código SNIP, que es responsabilidad del Ministerio de Economía y Planificación. Cuando llegamos, tuvimos que montarnos sobre los proyectos ya existentes. Y cuando comenzamos a revisar los contratos de esos proyectos, vimos que muchos de ellos tenían 7 años de atraso, 5 años. Las escuelas, por ejemplo, que le habían dado los avances en el año 2013 con un presupuesto de 34 millones, pero que ahora el costo de esa escuela sube a 80 millones. Todo eso implicaba entonces de que si se hacía una adenda a esos contratos, había que aumentar por encima del 25% como ordena la ley de compra y contrataciones. Y como no podíamos violar la ley, hubo que someter un proyecto de ley al Congreso Nacional para que le permitiera tanto al Ministerio de Obras Públicas como a OISOE y a Educación incrementar por encima del 25% el equilibrio económico de esos contratos. Y el Congreso vino a aprobar esa ley en mayo. Es decir, que nos atrasó en proyectos de inversión. Sin embargo, porque yo me río a veces cuando me dicen, no, que la gestión, que la mala, que no hay gestión, que el gobierno no sabe. Y yo me río porque... Que no hay experiencia en el manejo de la... Porque lo que nosotros sí gestionamos es la pulcritud, es la transparencia, es la no corrupción, porque es mejor ir al paso que hacerlo mal. ¿Qué nosotros logramos en el año 2021? Que ninguna institución generara deuda administrativa. ¿Y qué era la deuda administrativa? Simplemente un funcionario, venía alguien y le decía, mira, yo te voy a cambiar todos los aires acondicionados de aquí. Y eso te va a costar 30 millones de pesos. Dice, pero yo no lo tengo en el presupuesto, no te importa. Yo te lo traigo y después el año que viene lo pasamos como cuenta por pagar. Vimos también unas declaraciones un poco caldeadas en cuanto a lo que usted expresara y la respuesta que recibiera de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en cuanto al manejo de los fondos de Progresando con Solidaridad. ¿Qué ha pasado con todo este tema? ¿Fue satisfactoria para ustedes la respuesta que ellos dieron o evidentemente hubo irregularidades? Mira, si hay una de las cosas que nosotros desde que llegamos a presupuesto es la creación de un eje fundamental, la transparencia y el control social. La transparencia para nosotros es fundamental. ¿Y cómo vamos lográndolo? Bueno, antes, y tú lo sabes, Darí, antes mi hashtag en Twitter era derecho a saber. Y yo era el que daba las informaciones del presupuesto. Y era el que informaba más que las mismas autoridades. Claro.
¿no? Porque las Llevamos autoridades minuto a no minuto. tenían transparencia total. Nosotros publicamos semanalmente la ejecución del presupuesto en el portal digepres.gov.do. Es decir, ahí están todas las informaciones y puede llegar, somos uno de los países, de los pocos países, que puede usted llegar al menor gasto posible de una institución. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros le damos una información que usted puede llegar a saber cuánto compra en papel higiénico una institución. Hasta eso. Hasta ese nivel usted lo puede ver. ¿Cuánto compra en gasoil, en gasolina, Vamos a repetir en GLP? la dirección de la página. digepres.gov.do. Ahí están todos detallados. Ahí están y, todas. y a propósito de eso, le Y voy a hacer- espérate, y tenemos no solamente esas informaciones, es que hemos mejorado sustancialmente lo que es el presupuesto ciudadano. que le iba a decir, esa era mi pregunta, de cómo, por ejemplo, los ayuntamientos tienen a través de la ley 176 el presupuesto participativo, que es lo que le permite que la comunidad, qué mecanismo ciudadano tiene la Dirección General de Presupuesto para desarrollar el presupuesto. Es decir, cómo el presupuesto puede desarrollar el presupuesto en base a qué escucha, qué mecanismo para escuchar el sentir y las necesidades del país. En el programa, en el calendario de formulación que publicamos, por primera vez se incluyó una línea de consulta a la ciudadanía. Ahora bien, planificación y desarrollo, el MEPIT, el Ministerio de Economía, es el responsable de hacer los levantamientos. Y hemos venido trabajando en una integración para lo que se llama el desarrollo territorial. Y desde los consejos de gobierno, las reuniones de la Junta de Vecinos, los consejos de desarrollo provinciales, que van ya hacia el camino a los consejos de desarrollo municipales, que debieron de haberse creado hace 15 años y nunca se crearon, es el mecanismo de consulta a la ciudadanía. Por ejemplo, el 94.7% de todos los proyectos de inversión nuevos que hay en el presupuesto del año 2022 provinieron de esos encuentros, de la consulta. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que pide la gente? Primero, agua. Entonces, la inversión en agua es increíble. Nosotros hemos logrado llegar a cerca de 1 millón de familias con agua potable en sus llaves. Hemos mejorado terriblemente plantas de tratamiento y hay todo un plan ahora nacional que se le acaba de disponer de 2.500 millones de pesos a INAPA y 1.500 millones de pesos a la CAS para mejorar todo lo que tiene que ver con cañadas importantes. En Santiago, por ejemplo, la cañada de Gurabo es una de las cañadas que más contamina el sector del Yaque, ¿no? Y ahí se va a transformar eso, 1.200 familias se van a mudar y se le van a crear su vivienda, porque ese es otro problema. ¿Y después del agua qué otro problema? ¿La seguridad? Vivienda. En este año nosotros para las viviendas alrededor de 16.000 millones de pesos. Eso es lo acumulado en 10 años del gobierno anterior. Es decir que la seguridad es un tema fundamental y es un proceso que nos va a llevar tiempo de mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad, con los nombramientos, con la evaluación del personal, con la tecnología. No es posible que en una comunidad haya un cuartelito derrumbándose, ¿no? Y una persona anotando con ahí. un cuaderno. Si tú tienes un accidente, ¿a dónde tú tienes que ir a hacer la declaración? Sí, a ese cuartel. Hay dos No, sitios. incluso yo estaba hablando hoy, le voy a aprovechar para que usted le mande el mensaje al presidente. Ya lo tiene. Humildemente. Yo hablaba más temprano de que en el 911, en el sistema de asistencia del 911 debe agregarse la asistencia de la DGCET. Bueno, de que, por ejemplo, un ciudadano que tenga una situación, aquí el ciudadano, las situaciones de violencia que se están generando en el país están muy vinculadas al tema del tránsito y al tema de los accidentes de tránsito. Así es. Porque no hay respuesta. Pues fíjate que tanto la DGC como la policía ha habido todo un plan de capacitación, se están incorporando unos 900 nuevos miembros para la DGC, principalmente para ampliar el 911, que se inició el proceso para las 7 provincias
de la frontera, igualmente municipios que no lo tenían. El problema que tenemos ahora mismo es el poco abastecimiento de posibilidad de conseguir ambulancias. Teníamos un plan de traer 400 ambulancias y por hemos los tenido retrasos que esperar hay por las construcciones. de los Además, vehículos. ustedes saben que por un chip de 15 euros, hoy en día muchísimos fabricantes de automóviles están parados. Sí. ¿No? Es decir, que hay un esfuerzo para que el 911 sea más eficiente, porque lo que encontramos como ambulancia eran chatarras destruidas, sin gomas, ¿no? Pero estamos haciendo ese esfuerzo de incorporar más policía y más agentes de DGC para que se vayan. Ahora, si tú no tienes la tecnología, hemos entregado ahora más de 60 vehículos ya con cámaras, porque cuando tú tienes una cámara en un vehículo y tú estás persiguiendo... Y el sistema de comunicación. El Aquí sistema de cada- comunicación, Cada por institución Dios. tiene un sistema de comunicación paralelo. Entonces usted ve una ambulancia que viene con una emergencia. Entonces hay un agente de DGC a 2 esquinas, pero él no se entera porque no hay un sistema de comunicación que permita viabilizar Mira, eso. en presupuesto nosotros tenemos un programa, lo que llamamos el programa por resultado, con la policía en un proyecto especial para los Alcarrizos, donde los policías tienen su chaleco, tienen su cámara, tienen una tab que forma tal que si yo quiero saber los puntos de droga o las farmacias o las bancas de apuestas y yo simplemente estoy frente a ella ya, automáticamente estoy enviando. ¿Y los puntos de droga están allá adentro? Sí, señor. Ay, Ya Dios mío, tenemos Dari. esa tecnología. Tenemos que hacer Una pausa. una pausa. Le voy a dejar una pregunta. El tema del endeudamiento. Pero yo no dejo de responder ahorita, Susi. Sí. Sí. El tema del endeudamiento, de la capacidad de endeudamiento, porque a veces el tema del presupuesto solamente se aborda desde un punto. El presupuesto de ley de gastos e ingresos, y ahí debe estar incluido también que hablar de la capacidad de endeudamiento, porque, que tanto préstamo, si se estableció en el presupuesto una deuda tal, hasta ahí debemos llegar. Es así. Vamos a una pausa. Estamos conversando con José Rijo Presbot. Volvemos en breve.